Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. 7:16 y ya estamos listos para iniciar un diálogo muy importante, por cierto, con Marco Carrillo, presidente de la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa del Ecuador. A Marco le damos la más cordial bienvenida, siempre es un gusto conversar con usted. ¿Cómo está, Marco? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi estimado Washington. Un gusto estar esta tarde con ustedes, pues, y un saludo a todas las personas que nos están escuchando desde la Cámara Nacional. Muy bien, gracias, Marco. Hablar de reactivación productiva suena bonito, en el discurso suena lindo. Ahora, todo el mundo quiere que eso pase, desde luego que sí, porque imagínate un país sin producción, sin una reactivación económica, sin esa dinámica que es el motor, ¿no? Es el motor de los desarrollos de cualquier sociedad. Pero eso va a ser posible que se cumpla en nuestro país bajo las actuales circunstancias. Le pregunto de entrada eso, Marco, ¿cómo está otra vez? Bueno, de entrada yo te puedo decir que esta crisis económica que estamos viviendo en estos momentos de pandemia debido a la cuarentena que todos conocemos, en realidad ha reducido muchísimo al sector productivo como tal, sobre todo al sector productivo de las pymes, ¿no? Pequeñas, medianas industrias, que son las que estamos afrontando, digamos, de una manera valiente todo esto que se nos está viniendo, ¿no? Hay que acordarse que la producción, pues en estos días se ha reducido entre más o menos el 45 al 50% en lo que va del mes de mayo, especialmente, ¿no? Mayo, junio, en relación al 2019, según los índices, teníamos un 50% más arriba en lo que se refiere al año 2020. Esta reducción de plazas de trabajo, esta reducción de la producción ha generado una reducción grande en plazas de trabajo y eso uno lo puede ver en los datos que escucha y los datos que tenemos del IES, del 243,000 personas aproximadamente que han dejado o han salido o se han desvinculado del IES, ¿no? Eso es grave tanto para el sector productivo como también para las instancias del gobierno, ¿no? Y obviamente los sectores más afectados en este sentido, pues en primer lugar son la construcción, con más o menos un 7.5%, comercio con el 2.6%, la industria como tal de la manufactura en un 2%, según los indicadores de empleo que nosotros hemos podido manejar en estos pocos días. Es muy difícil cuantificar todavía, porque efectivamente, pues todavía muchos de los sectores no se abren completamente. Recién estamos con algunos sectores en teletrabajo, otros trabajando al 50%, y tú sabes que las pequeñas y medianas industrias en ese sentido, pues somos proveedores de una cadena. Proveemos a grandes industrias, proveemos a los supermercados, proveemos a cadenas más grandes, y pues en ese sentido vemos que los presupuestos de estas grandes industrias también se han visto afectadas, ¿no? En más del 50%. Es decir, todo es una economía circular que afecta. El pequeño negocio, el mediano negocio y el gran negocio, en definitiva, está muy afectado. Hablar de la reactivación económica nos resulta muy complicado si no efectivamente se toman algunas medidas especiales en ese sentido. Acababa de ver las noticias que hay un aumento de contagios en la población, sobre todo en ciertas regiones, ¿no? Pichincha. Vamos a volver al semáforo en rojo, es decir, ya la ciudadanía eso ya no lo va a querer. Va a haber una desobediencia en ese sentido, pues, y más bien lo que nos toca es empezar a pensar en ciertas medidas innovadoras también respecto a cómo enfrentar esta situación de los contagios, ¿no? Por ejemplo, se nos ocurre plantear algunas de las medidas en el cual está establecido y está muy definido las zonas donde hay mucha contaminación o donde hay contaminación en ciertas regiones. No solamente es el sur, no solamente es el centro, también en el norte. Estamos hablando de Carcelén, estamos hablando de Carapungo. Ahí es donde el gobierno nacional y específicamente el municipio tienen que entrar a trabajar para reactivar ese sector productivo. Las personas ya no pueden seguir encerradas, tienen que salir a trabajar. Y ahí es donde parte nuestra responsabilidad, ahora ya no la del gobierno, nuestra responsabilidad propia de los ciudadanos, de empezar a enfrentar esta situación de una manera ya más decidida, más consciente de lo que significa esto y empezar, por ejemplo, de trabajar de la mano con las instituciones para que las instituciones
por ejemplo, en este caso el municipio pueda proveer de ciertos elementos como mascarillas, gel, qué sé yo, algunos de los temas que pueden minimizar los contagios para que ellos sean, porque son los conocedores en qué zonas están estos contagios, puedan de alguna manera, pues, tratarlos de una manera más enfática y más decidida, ¿no? Entonces, por ese lado, sí, habría un poco, un tanto la reactivación, porque acuérdate que los pequeños negocios son los que viven del consumo, en definitiva. Si no hay consumo, va a ser muy difícil reactivar. Por más esfuerzos que el gobierno nacional, el gobierno local, el gobierno provincial lo pueda hacer, es sumamente complicado si no hay, como te digo, ya una conciencia muy disciplinada del lado nuestro. Los sectores más afectados, obviamente, son los sectores más pobres de la ciudad, ¿no? y del país, en definitiva. Entonces, por ahí es donde nosotros debemos ser más dinámicos y más enfáticos en ese tema. Yo te hablaba de los sectores que más desempleo actualmente están teniendo. Y estos son realmente los problemas de los cuales sé que nosotros deberíamos estar enfrentados, atacarlos, ¿no? El tema de las ventas, de las bajas de las ventas, el tema de la productividad, el tema de las cadenas de suministro. Eso es lo que nosotros debemos estar enfrentándonos. Y realmente vemos con mucha preocupación, mi estimado Washington, cómo efectivamente a través de las noticias vemos, valga la redundancia, noticias de corrupción que no se acaban, que en definitiva nos estamos desayunando día a día con nuevos casos y nuevos casos de corrupción, cuando eso debería ser, o sea, no estoy diciendo que no se lo controle, cuando eso no debería pasar en el país, sobre todo en las actuales circunstancias. Entonces eso es un poco, mi estimado Washington, lo que sí estamos preocupados, mientras el país se siga desangrando en persecuciones, en falta de institucionalidad, por ejemplo, en que el Consejo Nacional Electoral, mejor dicho, la Contraloría, siga poniendo, mejor dicho, denunciando ciertos casos al Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral a su vez defendiéndose, es decir, es un modelo que no camina ni para adelante ni para atrás. Nosotros sí como CANAPE, pues obviamente defendemos y defenderemos la institucionalidad. Estamos con la institucionalidad. Temas de corrupción del municipio, temas de corrupción de la Asamblea Nacional, que es notorio y que da vergüenza, pero aún así no estamos diciendo cerremos la Asamblea Nacional y vamos por otro modelo. No, al contrario. Yo creo que esos temas institucionales se los tiene que poner muy en la mira, pero al interior de cada institución. Defender esa institucionalidad y de una manera muy fuerte. Si haya que meter preso a alguien, que se lo haga. Si haya que sancionar a alguien, que se lo haga. Pero los temas institucionales se tienen que respetar, si no caemos en una anarquía completa a nivel nacional y no caminamos ni para adelante ni para atrás. Y el mensaje, y ese mensaje de anarquía que se puede estar viviendo en el país, obviamente no permite a las pymes ni invertir, y peor a los grandes industriales o capitales extranjeros que quieran venir a invertir en nuestro país. Bueno, Marco, hay una cuestión que me parece que es de fondo. Cuando hablamos de reactivación económica, ciertamente hay que ser creativo, hay que tomar las medidas más adecuadas para focalizar impulsos en determinados sectores, como tú acabas de señalar. Pero, ¿qué vamos a hacer con esta gente que también lo acabas de señalar? Son como 245,000 personas que están desempleadas y que obviamente deben ser padres de familia, que tienen una familia de 4 miembros mínimo, 4 o 5 miembros. Estamos hablando de casi 1 millón de personas que se van a quedar sin capacidad de demanda, porque esto que se llama, llaman los economistas, la demanda agregada, no va a ser posible para estos ciudadanos compatriotas que simplemente no tienen empleo. Entonces, uno se pregunta, y de manera, no sé, ya patética, ¿a qué se va a dedicar ese montón de gente que está ahora sin trabajar? A lo mejor al comercio informal, porque emprendimiento no es comenzar a vender ropa o comenzar a vender, no sé, cosméticos y una serie de cosas más por el internet o en las calles, además, ¿no? Ya se satura el mercado, ¿no? Exacto. Entonces, y la pregunta que te hago, tú que tienes experiencia en este ámbito de la producción, del emprendimiento, ¿a qué se puede dedicar esa gente? A esos 245,000 desocupados que ahora pues están no sé dónde, en las calles o llorando su desolación y su desesperanza. Bueno,
justamente cuando se trataba, antes de que esto suceda, hablábamos de la ley de apoyo humanitario, ¿no? Y se hablaba de esa ley, y nosotros fuimos muy propositivos en ese sentido. Y alguna vez en Radio Pichincha comenté el tema y mencionaba que las pymes por lo general no despiden a su gente por despedirlo. Es decir, no hay opción. Esas opciones son las últimas que se toman. Y en ese sentido, pues, la ley de apoyo humanitario iba en el sentido de poder conversar y dialogar con los empleados para llegar a acuerdos comunes, ¿no? Acuerdos en los cuales la última opción, nuevamente repito, era el despido. Yo mencionaba que son empresas familiares en la gran mayoría, que pues, damos trabajo primero a los familiares, luego a otras personas, pero en definitiva todos somos trabajadores. Yo como pequeño empresario, mediano empresario, de igual manera, soy uno más que se suma a todo el trabajo. Si bien es cierto que los primeros a los cuales uno dice, pues vamos a despedirles son fuera del núcleo familiar, pero no es así. En definitiva, sí planteábamos como última alternativa llegar a acuerdos para llegar a los términos de estos en los cuales uno tenga que desvincularse de los empleados. Y ahí había una ley, y mejor dicho, en esta ley había el artículo 20, en la cual se hablaba de llegar a acuerdos comunes, acuerdos con los empleados, pero nos vemos con una desagradable noticia al ver que ahora esta ley lo que dice es que para llegar a acuerdos y llegar a términos de fuerza mayor, el empleador debía haber cesado sus funciones, sus trabajos, su actividad económica. Entonces, nuevamente nos preguntamos, si vamos a cesar las actividades económicas, entonces, ¿de qué acuerdo estábamos hablando? Planteábamos desde el lado de las pymes que se puedan trabajar inclusive por horas para recuperarlos más adelante. Ni siquiera decíamos vamos a trabajar menos de las 40 horas. Trabajábamos las horas que sean necesarias con posibilidades de recuperar. Y si por último había que liquidar a alguna persona por el tema de fuerza mayor, nosotros mencionábamos que inclusive como un tema de reconocimiento a los empleados para que de alguna manera el dinero que lo puedan recibir puedan no quedarse sin nada, sino más bien poner algún negocio, ¿no es cierto? Era el tema de que uno pueda seguirles pagando a sus trabajadores bajo la figura del desahucio. Es decir, nosotros reconocíamos un desahucio más allá que el tema de la fuerza mayor, que se les pueda liquidar mediante la figura del desahucio, es decir, de alguna manera, justificando o dando un valor a las personas que han trabajado o dado servicios a las empresas. Entonces, no va solamente por el tema de la fuerza mayor, sino acogerse al desahucio. Ese era un planteamiento que lo hicimos en su momento con pequeñas y medianas industrias. Y obviamente, todos estamos golpeados, todos estamos con esta situación muy complicada. Vemos estadísticas que en abril de este año el Fondo Monetario Internacional decía que va a haber un decrecimiento en América Latina y sobre todo en el Ecuador de más o menos del 4%, y mucho vemos más. que vamos a llegar más allá del 9 punto y algo por Así ciento. Realmente es catastrófico, es lamentable. ¿Cómo insertarnos? La gran pregunta. Es trabajando en una agenda común, en una agenda ya propositiva entre todo el sector productivo. Y en eso puede haber una mea culpa en la cual nosotros no hemos tenido la fortaleza de juntarnos con los sectores pequeños, medianos, grandes, pero yo creo que tiene que haber una campaña en ese sentido, de formar un frente productivo nacional que vaya encaminado justamente a buscar el empleo, a generar nuevas fuentes de trabajo, o por lo menos mantenerlas. Y ahí había un tema muy importante que era el consumo nacional. El consumo nacional, tal cual se lo hace en otros países, ya no tiene que ser un favor, tiene que ser una condición sine qua non para que las empresas puedan seguir trabajando y operando. Yo creo que uno de los incentivos puede ser ese. Consuma lo nuestro, consuma lo nacional, no solamente por una obligación, ¿no es cierto? Porque otros países sí lo están haciendo, sino por salvar empleos de todas las personas. Y ahí el gobierno nacional tiene que darnos ciertos incentivos. Mira Colombia. Colombia puso 2 días que no se cobre IVA en temas de textiles y de alimentos. ¿Por qué no empezar a trabajar de esa manera con pequeñas, medianas empresas donde se puedan hacer estas ferias virtuales? Ferias virtuales que conglomeren a la mayor cantidad de productores, sobre todo pequeñas industrias, microempresas, micronegocios, empresas innovadoras, empresas con emprendimientos, que se hagan durante una semana a nivel nacional, que lo puede poner la plataforma directamente el MIPRO,
y ese IVA no cobrarlo como un tema de incentivo para que la gente pueda generar más gasto. Ese gasto, sobre todo en productos de primera necesidad, es fundamental, es necesario, porque ya estamos hablando de la alimentación de la ciudadanía. Una persona mal alimentada, de seguro que si se encuentra con una persona que está contagiado, de seguro se va a volver a contagiar. Pero una ¿Qué sector persona... es más susceptible de generar empleo, Marco? ¿El sector ¿Perdón? textil? ¿Qué sector sería el más susceptible de Sector generar empleo? ¿El de la alimenticio. producción, textiles? No sé, porque lo que se necesita es que la gente tenga trabajo para que pueda consumir, para que cobre y pueda consumir. Así es. Mira, hablábamos de los restaurantes, en definitiva el sector alimenticio. Imagínate. Yo creo que es momento de un poco de activar con todas las posibilidades del distanciamiento y todo lo que tú quieras, pero yo creo que los fines de semana y hay que también un poco incentivar estos sectores que de alguna manera están muy golpeados. El El sector sector alimenticio, turístico. el sector turístico, es decir, hacer turismo. Inclusive hay plataformas de turismo que se las puede hacer virtualmente. En eso yo creo que hay algunas agencias que ya lo han trabajado, en la cual uno puede hacer turismo virtual con miras al 2021 para tener un beneficio. No sé, se me ocurre al 2021, vía haber hecho un turismo virtual, tener posibilidades de hacerlo en el 2021 una vez que superemos esta situación complicada, porque esto tenemos que superarlo de alguna manera. Y la única manera de superarlo es todos trabajando de la mano. Es decir, no evitando el contagio, porque en definitiva el contagio está ahí, ¿no es cierto? Es decir, están las posibilidades de contagio, mejor dicho, pero hay que tratar de minimizarlas al máximo. Entonces, esas son un poco las cosas que se pudieran trabajarlo dentro de la industria. La una, el sector alimenticio, el otro, el sector textil, que ha sido muy dinámico en el tema de mascarillas y de algunos equipos, el sector turístico, el sector de manufactura de igual manera, porque hay algunas industrias que no pueden parar. Es decir, por ejemplo, se me ocurren empresas que necesitan repuestos que antes los importaban, pues ahora se los pudiera conseguir localmente. Yo creo que hay una industria muy buena a nivel nacional que puede suplantar este tipo de importaciones que se puedan hacer para atender a nuestra industria nacional. Entonces, esos son los grandes acuerdos que uno debería trabajarlos. Pero habrá la apertura, Marco, del gobierno, de las autoridades del ramo pertinentes para aperturar ese diálogo en un momento tan crítico, elecciones, confrontación contra el CNE que tú ya señalabas, partidos políticos dedicados a la demagogia y a la corrupción, antes que a esto que es fundamental, Marco. Yo creo que definitivamente el sector productor como tal, el sector productivo, llámese productores directos, comerciantes o todo el grupo de la cadena, porque también necesitamos a los comerciantes, ¿no? Entonces, todo ese grupo productivo, empresarial, digámoslo así, yo creo que deberíamos de hacer una campaña grande. Ya basta de tanta politiquería y de tanta cosa que realmente enferma ver día a día cómo no se avanza. Yo sí pienso que sí se puede llegar a acuerdos. Es más, hemos venido de alguna manera trabajando en unos 2 proyectos directamente con el viceministro de Industrias y Productividad, y te doy el nombre, Jackson Torres, con el cual de alguna manera sí se han presentado algunos proyectos. Y de igual manera creo que hay una acogida para seguir desarrollando algunas otras cosas más. No hemos logrado todavía llegar directamente con el ministro Martínez. Tuvimos una conversación respecto a los créditos productivos de reactivación productiva, pero si no tengo a quién vender, ¿cómo saco un crédito? Y además los créditos siguen siendo caros, Marco. Y luego, ¿cómo pago? De igual manera, Exacto. con el Consejo Provincial de Pichincha. Tasas de interés. Sí, exactamente. Con el Consejo Provincial de Pichincha estamos trabajando en 2 proyectos que puede reactivar a un sector golpeado y además que necesitamos esos productos. Entonces, sí hay cosas interesantes, sí hay oídos de ciertas autoridades en los cuales nos dicen, vengan, trabajemos, seamos más propositivos. Y yo creo que en ese sentido, pues, yo hablaba del sector productivo como tal o el sector empresarial como tal, pero hay que entender que el sector empresarial también son los empleados, también son nuestros empleados, no les vamos a dejar afuera para nada. Yo creo que hay un momento de sinceramiento que debe ser este momento actual, de sentarnos con los dirigentes sindicales, con todos los dirigentes empresariales para empezar a trazar una hoja de ruta y no esperar que el gobierno nos dé trazando, no esperar que el ministro de la producción o el ministro de finanzas nos dé trazando lo que nosotros sabemos de lo que tenemos que hacer. Hay temas muy profundos
en los cuales, por ejemplo, el tema del empleo es uno de los temas muy fuertes, la corrupción es uno de los temas que estaba viendo actualmente que ocupan el primer lugar de preocupación de los ecuatorianos. Entonces ahí hay que trabajarlo y hay que trabajarlo de una manera muy dura. Hay que sancionar y meter a la cárcel ya tanto pillo, porque a veces se disfrazan de empresarios, tanto pillo, que hacen empresas para robar, porque no hay cómo decirlo de otra manera, hacen empresas para robar en vez de sustentarse en el tiempo y generar empleo y tener un salario digno y ser empresarios dignos, los cuales podamos caminar en la calle y decir, damos empleo, pero también necesitamos nosotros también ganar dinero. Eso es obvio, para eso se crean también empresas, eso no hay que satanizarlo, al contrario. Yo creo que es una forma de ganar y ganar, ¿no? Es decir, trabajar en esos esquemas yo creo que puede ser una de las salidas que el país está necesitando. Pongamos a todos los políticos de lado. Yo no soy político, somos políticos de alguna manera, gremiales, no recibimos sueldo, pero estamos enfocados en sacar adelante nuestras empresas. Pero sí, pongamos a los políticos de lado y déjennos trabajar. Trabajemos en estos modelos en los cuales nosotros estamos proponiendo que pueden ser muy propositivos y de salir adelante. La economía popular solidaria ha caminado bastante en ese sentido. Yo creo que hay cosas muy Ahora es el comunes. momento histórico. Es el momento histórico y hoy, 29 de junio, Día Internacional de las MIPYMES, y gracias por la entrevista. Yo creo que hay que hacer honor a esas MIPYMES somos todos, pequeños, medianos, grandes. A la final todos pertenecemos al sector productivo, sea del tamaño que sea. Aquí no hay límites en lo que se tenga que hacer y más bien al contrario. Generemos esa propuesta de los medios, desde los medios de comunicación, de trazar una agenda común del sector empresarial como motor. Y vuelvo a repetir, el sector empresarial donde estén todos, los profesionales, los trabajadores, los empresarios y autoridades en los cuales tengan yo hablaba de la institucionalidad, no hay cómo romper la institucionalidad, al contrario, hay que trabajar con las instituciones, pero ya basta de tanto político que nos está haciendo mucho daño al país. Sin duda, Marco, gracias por haber atendido este diálogo, como siempre, importante para que la ciudadanía también tenga conocimiento de qué piensa el sector de la pequeña y mediana empresa del país. Marco Carrión es presidente nacional de la Cámara de Pequeña y Mediana Empresa del Ecuador. Hasta una próxima, Marco. Gracias. Gracias a ustedes. Punto Noticias, el mundo de la información.